Hola navegantes de la ciencia ficción, bienvenidos. Y recuerden, tratándose de ciencia ficción, todos los caminos llevan a Sci-Fi Navigator. Sci-Fi Navigator. Suscríbanse. 2. Al día siguiente entraron todos en fila en la sala de conferencias. Parecían bastante normales, muy jóvenes y algo tiesos. La mayoría llevaba apenas 7 u 8 años fuera de la guardería infantil. Esta era un medio aislado y bajo permanente verificación, al cual solo tenían acceso unos pocos especialistas, en su mayoría maestros y pediatras. Cuando un individuo abandonaba la guardería a la edad de 12 o 13 años, escogía un nombre de pila. El apellido se tomaba generalmente del padre donante de mayor alcance genético, y se convertía en adulto legal, con una educación equivalente a la que yo poseía en el primer año de universidad. Casi todos se dedicaban a un aprendizaje más especializado, pero a algunos les asignaban un puesto y entraban directamente a trabajar. Eran observados atentamente. A quienes mostraban cualquier síntoma de sociopatía, como por ejemplo inclinaciones heterosexuales, se les enviaba a un instituto correccional. Si no se curaban, permanecían allí durante el resto de su vida. Todos se enrolaban en la FENU, a la edad de 20 años. Casi todos trabajaban en alguna oficina durante 5 años y recibían la baja. Unos pocos afortunados, uno entre 8.000 individuos, eran invitados a recibir adiestramiento para el combate. Rehusar se consideraba sociopático, aunque significara enrolarse por otros 5 años, y las posibilidades de sobrevivir esos 10 años eran tan pequeñas que podían considerarse nulas. Nadie lo había logrado. La mayor oportunidad consistía en que la guerra terminara antes de cumplirse los 10 años objetivos. Era de esperarse que la dilación cronológica pusiera muchos años entre cada una de las batallas, puesto que lo más probable era entrar en combate una vez por año subjetivo, y puesto que solo un 34% sobrevivía a cada batalla, es sencillo calcular las posibilidades de supervivencia en los 10 años, aproximadamente 2 milésimos por ciento. O, para decirlo en otros términos, era como jugar a la ruleta rusa con 4 de las 6 cámaras cargadas. Si uno podía hacerlo 10 veces sin decorar la pared opuesta, felicitaciones. Podía considerarse civil. Habiendo unos 60.000 soldados combatientes en la FENU, solo un 1,2% lograría sobrevivir durante 10 años. No entraba en mis cálculos ser precisamente ese afortunado, aunque ya estaba a mitad de camino. ¿Cuántos de aquellos jóvenes que entraban al auditorio se sabían condenados? Traté de comparar aquellas caras con las fichas que había estado estudiando durante toda la mañana, pero no era fácil. Todos habían sido seleccionados según parámetros estrictos y se parecían notablemente. Altos, pero no demasiado. Musculosos sin ser corpulentos. Inteligentes, pero no dados a las cavilaciones. Además, la Tierra era por aquel entonces mucho más racialmente homogénea que en mis tiempos. La mayoría de los muchachos tenía un aspecto vagamente polinesio. Solo dos de ellos, Cayibanda y Lin, parecían representar tipos étnicos puros. Me pregunté si los demás no les harían la vida imposible por ello. La mayor parte de las mujeres eran dolorosamente bellas, aunque yo no estaba en condiciones de ser buen juez. Llevaba más de un año de celibato, desde que me había despedido de Mary Gay allá en Paraíso. Me pregunté si alguna de ellas tendría algún resabio atávico o estaría dispuesta a satisfacer las excentricidades de su comandante. Queda absolutamente prohibido a los oficiales mantener vínculos sexuales con sus subordinados. Qué cálida forma de expresarlo. Las violaciones a estas reglas serán punibles con la incautación de todos los fondos y la degradación al rango de recluta. Si la relación afectare la eficiencia de una unidad de combate, se llegará a la ejecución sumaria. Si todas las reglas de la FENU hubieran podido ser desobedecidas con tanta facilidad y frecuencia, la vida militar habría resultado muy llevadera. En cuanto a los muchachos, ninguno despertaba atracción en mí. No podía asegurar cómo serían las cosas una vez transcurridos otros 12 meses. ¡Tensión! Era la teniente Hillbow. Al parecer mis nuevos reflejos eran buenos, puesto que no me levanté de un salto. Eso hicieron, en cambio, todos los presentes en el auditorio. Soy la teniente Hillbow, oficial segundo de campo. Ese grado se llamaba en otros tiempos sargento primero de campo. Una buena señal de que un ejército llevaba demasiado tiempo en movimiento es que empieza a mostrarse irregular con los oficiales. Hillbow prosiguió como un soldado profesional bien curtido. Probablemente gritaba órdenes frente al espejo todas las mañanas, mientras se depilaba.
pero yo había revisado sus antecedentes y sabía que solo había estado en acción una vez por un par de minutos. Tras perder un brazo y una pierna, había sido ascendida, al igual que yo, como resultado de las pruebas a que nos sometían en la clínica de regeneración. Diablos, tal vez había sido muy simpática antes de pasar por ese trauma. Ya era bastante duro tener que regenerar un solo miembro. Lo que decía a los soldados era la cháchara habitual de los sargentos primeros. Severa, pero justa. No me hagan perder tiempo con nimiedades. Empleen la cadena de comando. Casi todos los problemas se pueden resolver en el 5.º grado. Era una lástima que yo no hubiera hablado con ella un poco más temprano. El comando de la fuerza de choque nos había lanzado de lleno en esa primera entrevista, pues debíamos subir a bordo al día siguiente, y yo no había tenido tiempo sino para cambiar unas pocas palabras con mis oficiales. No había sido suficiente, pues estaba claro que Hilbo y yo sosteníamos criterios muy dispares sobre el modo de manejar una compañía. En realidad, manejarla era tarea suya. Yo debía limitarme a mandar, pero ella estaba creando en potencia una división entre los buenos y los malos, al usar la cadena de comando para aislarse de quienes estaban a su cargo. Yo no tenía intenciones de ser tan reservado. Pensaba fijar una hora por día para que cualquier soldado pudiera venir a mí con quejas o sugerencias, sin necesidad de solicitar permiso a sus otros superiores. A ambos se nos había proporcionado la misma información durante las 3 semanas pasadas en el tanque. Resultaba interesante que hubiéramos llegado a conclusiones tan diferentes con respecto al mando. Esa política de puertas abiertas, por ejemplo, había dado buenos resultados en los ejércitos modernos de Australia y América. Además, parecía especialmente adecuada a nuestra situación, donde todos permanecían encerrados durante meses y hasta años enteros. La habíamos empleado en la Sangre y Victoria, última nave estelar a la que yo fuera asignado, y pareció aliviar las tensiones. Hilbo parecía tranquila mientras pronunciaba esa arenga organizadora. Muy pronto les ordenaría prestar atención para presentarme. ¿De qué podía yo hablarles? Había pensado decir unas pocas palabras y explicar mi política de puertas abiertas. Después les dejaría con la Comodoro Antopol, que les hablaría de la Masaryk II. Pero sería mejor postergar la explicación mientras no hubiera mantenido una larga charla con Hilbo. En realidad, sería mejor que ella misma presentara esa política a los soldados, a fin de no dar la impresión de que estábamos en desacuerdo. Mi oficial ejecutivo, el capitán Moore, vino en mi rescate. Apareció a toda prisa por una puerta lateral. Vivía corriendo como si fuera un meteorito gordinflón, y tras saludarme bruscamente, me entregó el sobre que contenía nuestras órdenes de combate. Mantuve una breve charla en voz baja con la Comodoro. Estuvimos de acuerdo en que no les haría ningún mal saber a dónde íbamos, aunque los soldados sin rango no tenían obligación de enterarse. Pero si de algo no teníamos por qué preocuparnos en aquella guerra, era de los agentes enemigos. Con una buena mano de pintura, un taurino podía disfrazarse de hongo ambulante, pero sin duda despertaría sospechas. Hilbo ya estaba explicándoles mis excelencias como comandante, que yo había estado en la guerra desde el comienzo, y que si ellos tenían intenciones de sobrevivir, harían bien en seguir mi ejemplo. No mencionó el hecho de que yo fuera tan solo un soldado mediocre, con cierto talento para pasar desapercibido. Tampoco dijo que me había retirado del ejército a la primera oportunidad, para volver debido tan solo a las intolerables condiciones de vida en la tierra. Gracias, teniente, manifesté al tomar su sitio en el estrado. Descansen. Desplegué la hoja que contenía nuestras órdenes y la sostuve en alto. Tengo algunas noticias buenas y algunas malas. Lo que había pasado por un chiste 5 siglos atrás era ya tan solo una afirmación corriente. He aquí nuestras órdenes de combate para la campaña SADE 138. La buena noticia es que probablemente no entremos en combate al menos enseguida. La mala, que actuaremos como blanco. Ante aquello se agitaron un poco, pero nadie dijo palabra ni apartó los ojos de mí. Buena disciplina, o tal vez solo fatalismo. Yo no sabía si tenían una imagen muy realista del futuro, es decir, de su falta de futuro. Se nos ha ordenado hallar el mayor planeta portal que gire en torno al colapsar de SADE 138, para allí construir una base. Después deberemos permanecer en ella hasta que nos releven. Probablemente pasarán 2 o 3 años. Es casi seguro que en ese periodo nos atacarán. Como ustedes han de saber, el comando de la fuerza de choque ha descubierto cierto esquema en los movimientos del enemigo, de colapsar en colapsar. Confían en que tarde o temprano será posible rastrear ese complejo esquema a través del tiempo y del espacio, hasta hallar el lugar de origen de los taurinos. Por el momento, solo podemos enviar fuerzas que les intercepten e impidan su expansión. Eso es,
A grandes rasgos, lo que se nos ordena hacer. Seremos una de las muchas fuerzas de choque empleadas en esas maniobras de bloqueo en las fronteras del enemigo. Por mucho que insista sobre la importancia de esta misión, jamás será bastante. Si la FENU logra evitar que el enemigo se expanda, tal vez consigamos envolverlo y ganar la guerra. De ser posible, antes de que todos estuviéramos reducidos a cadáveres. Quiero dejar un punto bien claro. Tal vez nos ataquen el mismo día en que lleguemos. Tal vez ocupemos el planeta durante 10 años sin dificultades. Las probabilidades serán más que escasas. Pero, pase lo que pase, cada uno de nosotros deberá mantenerse en el mejor estado posible para el combate. Mientras estemos en la nave, llevaremos a cabo un programa regular de ejercicios gimnásticos y de revisión de adiestramiento, especialmente en lo que concierne a técnicas de construcción. Debemos levantar la base y sus instalaciones defensivas en el menor tiempo posible. Dios, ya estaba hablando como los oficiales. ¿Alguna pregunta? No las hubo. Entonces finalicé. Quiero presentarles a la Comodoro Antopol. Adelante, Comodoro. Esta no trató de ocultar su aburrimiento, en tanto explicaba a todas aquellas lombrices de tierra las características y las comodidades de la Masaryk II. El programa de información del tanque me había enseñado ya la mayor parte de cuanto ella decía, pero sus últimas frases me llamaron la atención. SADE-138 será el colapsar más lejano alcanzado por el hombre. Ni siquiera está en la galaxia propiamente dicha, sino que forma parte de la gran nube magallánica. A unos 50 años luz de distancia, nuestro viaje requerirá 4 saltos colapsares y nos ocupará unos 4 meses subjetivos. La maniobra para la inserción colapsar nos habrá retrasado unos 300 años con respecto al calendario de Puerta Estelar, para cuando lleguemos a SADE-138. Y habrían pasado otros 700 años, si yo vivía tanto como para volver. Eso no haría mucha diferencia. Mary Gay ya había muerto, sin duda, y no había persona viviente que significara algo para mí. Tal como el mayor les ha dicho, estas cifras no les deben inducir a la desidia. El enemigo también se dirige hacia SADE-138. Tal vez lleguemos el mismo día. Las matemáticas de la situación son complicadas, pero crean lo que les decimos. La carrera ha de ser difícil. Mayor, ¿quiere agregar algo más? Empecé a levantarme diciendo, bueno. Inmediatamente Helvo gritó. ¡Atención! Tenía que aprender a estar preparado para eso. Solo quería decir que me gustaría hablar unos minutos con los oficiales superiores, desde el grado 4 hacia arriba. Los sargentos de pelotón se encargarán de conducir las tropas a la zona de embarque 67. Mañana por la mañana a las 0400. Hasta entonces quedan todos en libertad. Invité a los 5 oficiales a mi salita y saqué una botella de verdadero coñac francés. Me había costado 2 meses de sueldo, pero ¿qué otra cosa podía hacer con el dinero? ¿Invertirlo? Cuando serví las copas, al server, la doctora rechazó la suya. En cambio, partió una pequeña cápsula bajo su nariz y aspiró profundamente. Después, trató sin mucho éxito de disimular su expresión de euforia. En primer lugar, vamos a un problema personal básico, dije, mientras servía la bebida. Están todos informados de que no soy homosexual. Hubo un coro mezclado de sí señor y no señor. ¿No creen que esto va a complicar mi situación como comandante entre los soldados? Señor, no creo, empezó Moore. Aquí no hacen falta rangos, dije. Estamos en un círculo cerrado. Hace 5 años, en mi propio marco cronológico, yo era recluta. Cuando no haya soldados rasos presentes, pueden llamarme Mandela o William. Tuve la sensación de que estaba cometiendo un error al decir eso, pero concluí. Sigue hablando. Bueno, William, tal vez hace 100 años habría sido un problema. Ya sabes lo que pensaba la gente por entonces. En realidad, no lo sé. Desde el siglo XXI en adelante, no sé más que historia militar. O, bueno, era, ¿cómo te diré? Agitó las manos en el aire. Al server terminó por él. Era un delito. Eso fue mientras el Consejo de Eugenesia trataba de convencer a la gente para que la homosexualidad fuera universal. ¿Qué consejo de eugenesia? Es parte de la FENU, solamente tiene autoridad en la Tierra. Aspiró profundamente la cápsula vacía y prosiguió. Se trataba de evitar que la gente siguiera procreando bebés al modo biológico, porque A, la gente mostraba una lamentable falta de juicio al elegir al compañero biológico, y B, el Consejo notaba
que las diferencias raciales provocaban una división innecesaria en la humanidad. Con un control absoluto de los nacimientos, se podría lograr que en pocas generaciones hubiera una sola raza. No sabía que habían llegado tan lejos, pero parecía lógico. ¿Y tú, como médico, lo apruebas? Como médico, no estoy segura. Tomó otra cápsula del bolsillo y la hizo girar entre el pulgar y el índice, con la mirada perdida, o tal vez fija en algo que nadie veía. En cierto modo, eso me facilita mucho el trabajo. Muchas enfermedades han dejado de existir, pero creo que no saben tanto de genética como creen saber. No es una ciencia exacta. Quizás están haciendo algo muy mal y el resultado no se note hasta dentro de muchos siglos. Rompió la segunda cápsula bajo su nariz y aspiró 2 veces seguidas. Sin embargo, Aclaró, como mujer estoy de acuerdo. porque así no debes pasar por el proceso del parto, En parte por eso. confirmó ella visqueando cómicamente al mirar la cápsula, para aspirar por última vez. Sin embargo, es sobre todo por no verme obligada a tener un hombre dentro de mí, ¿comprendes? Es desagradable. Si no has probado, Diana, observó Moore riendo. No lo puedes, Oh, cállate. exclamó ella, arrojándole juguetonamente la cápsula vacía. Pero es perfectamente natural, protesté. También lo es andar de árbol en árbol y cavar en busca de raíces con un palo romo. El progreso, mi querido mayor. El progreso. De cualquier modo, prosiguió Moore, solo se consideró delito durante un breve periodo. Después pasó a ser una... Afección que se podía curar. completó Alcever. Gracias. Ahora bien, es tan poco habitual. No creo que los soldados lo tomen muy a pecho en un sentido o en otro, Es solo un rasgo excéntrico. afirmó Diana, magnánima. Peor sería que devoraras niños. Es cierto, Mandela. Concordó Hilbo. Mis sentimientos hacia usted no cambian por eso. Me alegro. Qué maravilla. Comenzaba a darme cuenta de que no tenía la menor idea sobre cómo debía comportarme socialmente. Gran parte de mi conducta normal se basaba en un complejo código táctico de etiqueta sexual. ¿Debía tratar a 2 hombres como si fueran mujeres y viceversa? ¿O tratarles a todos como hermanos? Todo resultaba muy confuso. Acabé de vaciar mi copa y la dejé sobre la mesa. Bueno, gracias por la seguridad que me han brindado. En esencia era eso lo que deseaba preguntarles. No dudo que todos ustedes tienen mucho que hacer y gente de la cual despedirse. No quiero retenerles. Todos se marcharon, con excepción de Charlie Moore. Ambos decidimos pillar una borrachera mayúscula y recorrer todos los bares y clubes paraoficiales que hubiera en el sector. Logramos visitar 12 de ellos. Probablemente hubiéramos podido completar el recorrido, pero decidí que convenía dormir unas horas antes de la próxima reunión. La única vez que Charlie me hizo ciertas insinuaciones se comportó con mucha cortesía. Traté de que mi negativa fuera igualmente cortés, pensando que pronto adquiriría mucha práctica en aquellos asuntos.